aproximadamente unas 100 consultas al día. Eso significa que estamos viendo alrededor más o menos como de unas 3.000, 4.000 personas al mes. Y esto es la demanda que hay, y dentro de la equidad de género está muy parejo. No hay una diferencia entre el hombre o la mujer, y es muy parejo. Es decir, un poquito más el hombre, 51-49, pero hay lugares donde a veces la incidencia al mes, que nosotros tenemos una presencia de alrededor de 10, 12 pacientes nuevos que llegan a tocar la puerta. Y lastimosamente esto no ha sido tan relevante porque realmente la tasa de mortalidad que nosotros tenemos es bastante alta. Entonces, realmente urge entrarle con ganas a esos factores de riesgo para que exista un poquito de más expectativa de vida del paciente. Nuestros pacientes, eso sí, la mayoría de nuestros pacientes, casi el 55% de nuestros pacientes son arriba de los 50 años. El tema ahorita, en el día que acaba de pasar la semana pasada, celebramos el Día Mundial del Riñón, y nuestro tema para este año es que los riñones envejecen contigo, y esto es bien evidente en la medida que la edad avanza, en la medida que las personas no se cuidan, en la medida que las personas mantienen obesidad, una vida sedentaria, malos hábitos alimenticios. Nosotros estamos promocionando Inicia tu día con un vaso de agua. Inicia tu día con un vaso de agua, eso nos va a ayudar mucho al metabolismo, a que realmente comencemos a hidratarnos de mejor manera desde que comenzamos el día. Porque a veces nos olvidamos de tomar líquidos, nos desgastamos y toda esa cosa, y nosotros, el hecho de tomar una sopa no es suficiente, el hecho de tomar una taza de café tampoco, hay que tomar agua pura. Entonces todo este tipo de situaciones va condicionando, y lo estamos viendo nosotros, que la mayor parte de nuestros pacientes son ya pacientes de arriba de los 50 años. Es donde tenemos a la mayor cantidad de ellos, principalmente porque ahí ya se dan las secuelas de la diabetes, de la hipertensión y todo este tipo de condicionantes de un estilo de vida no favorable. Doctor, si bien la institución UNAE recibe presupuesto estatal, el servicio es totalmente gratuito, ¿tiene algún costo? Y nos gustaría saber qué requisitos hay para poder accesar al servicio que ustedes prestan. El requisito es ser guatemalteco, no tener cobertura social, el tratamiento es completamente gratuito, todo esto es dado por el Estado de Guatemala. Claro, el tratamiento sustitutivo es completamente gratuito, pero hace falta más. Nosotros tenemos ahorita un departamento de rehabilitación al paciente, porque el paciente necesita no solamente la terapia que sustituye la función del riñón, necesita alimentarse bien. La dieta del paciente renal es muy específica. Y ustedes ven, una dieta sana no es barata, es cara, y además necesita tratarse, necesita tener sus medicamentos, necesita tratar sus desgaste que le está haciendo la enfermedad, porque es desgastante. Si el paciente no va a la par de una buena dieta, de una buena alimentación, de una buena medicación para tratar sus enfermedades concomitantes, el paciente tiene mala expectativa de vida. De ahí, cuando el paciente es muy pobre, cuando el paciente vive lejos, cuando no se le da ese chance, de ahí la necesidad de cómo rehabilitar al paciente, cómo reinsertarlo. Lastimosamente, por la misma enfermedad, los pacientes a veces son despedidos de sus lugares de trabajo, se quedan sin trabajo, se quedan muy limitados. La enfermedad no es incapacitante. El enfermo está enfermo de sus riñones, pero tiene sus otras facultades al servicio de la sociedad guatemalteca. La sociedad guatemalteca, empresarios con una buena proyección social, puede darles un empleo a un paciente, principalmente que tenga todo este tipo de habilidades, de poderlo rehabilitar, de poderlo sacar de donde está. Esa es una buena esperanza de vida, donde yo creo que este tipo de enfermedades, cuando suceden, no solamente es un compromiso del Estado, es un compromiso de toda la sociedad, de podernos proyectar, ayudar, porque nadie está exento de esto. Todos no tenemos una vacuna, podemos tener a un familiar tocando a las puertas de la seguridad social, si tiene seguro social, pues si tiene una condición económica favorable, pues puede tratarse en el sector privado, pero si no lo tiene, la única esperanza que tiene para ser tratado es la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. Doctor, ¿y cómo se previene o se evita la enfermedad renal crónica?
Mire, la prevención, primero hay que saber si hay una historia familiar donde hay algunos, y luego de esto, lo principal enfoque es todo paciente que es diabético y que es hipertenso, de per se, por situación fisiológica, ya inició con daño renal. Entonces, todo paciente que ya está ahí, ya debe estar controlándose constantemente su riñón. De ahí el estado de conciencia, porque a veces nuestros pacientes, la población, imagínense, ahorita se está estimando que en el mundo, la estadística hizo la OMS, de cada 100 habitantes del mundo, 10 son diabéticos. Eso es en el mundo a nivel general. En Guatemala se estima que la cantidad es mayor. Incluso los datos que tenemos ahorita es de que de cada 100 guatemaltecos, 15 son diabéticos ya. Entonces es un problema serio cuando la gente no te trata bien sus problemas metabólicos y mucho menos va a protegerse su riñón. Eso hablando de factores de riesgo conocidos. Entonces, si el paciente todo paciente diabético debe de primero tratar de no ser diabético, primero hacer el ejercicio, dieta saludable, suficientes líquidos, equilibrar su peso, no dejarse crecer la pancita y todo este tipo de situaciones que realmente nos están condicionando a que de repente nos hacemos un examen y resultamos que tenemos la glucosa alta. Entonces, ahí viene el principal problema. Luego de esto, tener ese equilibrio de hidratarse en la medida de eso. Hay deportistas incluso, hay unos casos, por ejemplo, de unos ciclistas que fallecieron de enfermedad renal y todo este tipo de situaciones, porque el exceso enorme de la actividad física, sin tener un plan fijo para poderse hidratar y equilibrar, puede obviamente dañar sus riñones, porque a veces se exponen a excesivo desgaste físico sin tener ese equilibrio en la hidratación que hay. Entonces todo esto las personas deben de condicionar como están. Hay que los programas que debe desarrollarse a través de la red completa de los servicios de salud del país es definitivamente hacer esos tamizajes de identificación temprana de la enfermedad. Creo que tenemos que poner esos centros donde la gente con una sola tira de orina puede medir si realmente dentro de su orina está sacando proteínas que normalmente no deberían de sacar, o a veces hay trazas de sangre en la orina, y cuando identificamos eso, probablemente el paciente no sienta nada, se siente bien, pero identificamos que eso está allí. Entonces es importante ya pasar a una segunda etapa donde se le hace un examen de sangre para mirar ya cuál es el índice de filtrado glomerular, porque los riñones normales tienen que filtrar el 100%. Pero cuando hacemos un índice de filtrado glomerular y nos miramos cuál es el porcentaje, ya el riñón ya no filtra el 100%, sino que está filtrando el 80%, el 70%, el 60%, el 50%, qué sé yo, y las personas pues se ven normales. Entonces ya cuando existe ese daño, ahí es donde debemos de comenzar nosotros a preocuparnos, a pegársela al paciente. El paciente mismo tiene que tener esa conciencia de que ya sus riñones no funcionan bien y tiene que tener cuidado, ¿va? Porque una sola buena parranda donde lo deshidraten los tragos y toda esa cosa y tiene ya daño renal, eso es terrible para los riñones. Ya tiene que saber que el paciente tiene que ser medido. O sea, las medidas preventivas principalmente están en el sentido de que tanto los sistemas de salud como la población guatemalteca identifiquen tempranamente cuál es la función de sus riñones. Y luego todos los hábitos saludables que nosotros ya conocemos, el ejercicio, no aumentar de peso, una alimentación bastante equilibrada en donde realmente el exceso de medicamentos grasosos y de altos contenidos proteínicos, no quiere decir que no sean buenos, pero hay que comerlos con cierta limitada, con cierto equilibrio, con vegetales, frutas y el resto de las demás cosas, ¿no? Hablando de alimentación, doctor, sobre todo bebidas, como popularmente se menciona o se comenta, ¿qué tanto afecta a los riñones el café o las gaseosas? Bueno, esto consumido excesivamente. Lo que pasa es de que, por ejemplo, el café no ha existido una relación directa dentro de esto, porque se toma como un estimulante 1 o 2 tazas de café. El problema es que las personas no lo tomen como un hidratante, ¿verdad? Que no es que lo tomen de manera regular. Creo que no va a incidir enormemente. Las bebidas carbonatadas, por su alto exceso
de calorías. Si la persona no lo equilibra con un desgaste físico, pues es uno de los índices más favorables para engordar. Usted va a una tienda de refil, donde hay refil de gaseosas y se sirven grandes cantidades de pichel y están los muchachos tomándose eso, engordándose, pues obviamente ellos van a ser candidatos a ser hipertensos, a ser diabéticos y por lógica a ser enfermos renales. El problema ahorita está en este tipo de situaciones también cuando se hace mal uso de las bebidas energéticas, que hay eso de la mezcla de bebidas energéticas con alcohol, pues son bombas muy fuertes que están acelerando mucho el metabolismo del cuerpo y condicionan a procesos graves de deshidratación que el riñón empieza a resentirse. El paciente joven puede vivir tranquilamente, o sea, la persona joven vive, no le importa, hace desgaste de su cuerpo. El problema es cuando ya llega a los 50 años y cuando ya el cuerpo está cobrando la factura del desgaste que se hizo en sus mocedades, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene, después de eso, ya cuando ya los achaques de los 50, de los 60, y es donde ya nosotros ya los estamos esperando con todo este tipo de situaciones que hay, ¿no? Para ya ir cerrando nuestra entrevista, doctor, en este espacio alternativo, nos gustaría conocer en dónde están ubicados, algún teléfono para mayor información o alguna página. Bueno, nosotros estamos en la 9ª Avenida y Tercera Calle, en la zona 1, precisamente dentro de las instalaciones de Cruz Roja Guatemalteca. Ahí tenemos nuestro hospital de día, estamos con gusto para servirles. En nuestra dirección tenemos nuestra página web, es de www.unaer.o.gt, nos pueden visitar enormemente. También a nuestra página de Facebook, que es Unaer Guatemala, donde estamos dando toda la información necesaria para el paciente. Ahí están las vías de comunicación, donde quiere comunicarse con alguno de nuestros médicos, con nosotros mismos, con nuestras comunicadoras sociales o con las trabajadoras sociales por cualquier tipo de problemas que tengan. Con todo gusto nosotros estaremos asesorando a la población que acuda con nosotros para ir referente a problema renal, ya sea por él o por algún familiar. Por último, doctor, algunas recomendaciones hacia los pacientes de la enfermedad crónica renal. Mire, la recomendación dentro de esto, como yo le dije, creo que es principalmente al enfermo. Existen dentro de esto 3 situaciones acá. La etapa previa, o sea, la etapa que no hay nada, es decir, el paciente sano que no tiene enfermedad renal, el paciente que inicia con enfermedad renal y el paciente que tiene enfermedad renal terminal. O sea, todos, la población en general, puede ser que no tengamos las segundas 2 etapas, estamos expuestos a tener enfermedad renal. Y de ahí dentro de eso decir, tengo que cuidar mis riñones, tengo que tener una buena hidratación, tengo que tener ese equilibrio dentro de esto y tengo que hacer los hábitos necesarios si no quiero después tener que restarle de estos a mi vida y restar calidad de vida. Porque realmente cuando uno está dentro de este tipo de situaciones con las secuelas que hacen las enfermedades, la calidad de vida es bien difícil de llevar. Cuando el paciente sabe que tiene un daño renal, tiene que extremadamente medirse en sus condiciones de vida para que no sufra más deterioro del daño renal y pueda seguir con los consejos necesarios que le pueda dar su médico o acudir al médico nefrólogo para que pueda tener la asesoría necesaria que él requiere. Y los pacientes en la fase terminal, realmente esto es lo más complicado. Cuando el paciente para vivir necesita tener una terapia sustitutiva, ya sea a través de diálisis peritoneal, ya sea de hemodiálisis o de un trasplante. Cada uno de estos programas, el paciente entra a un enfoque de asesoría directa en donde sabe que para vivir tiene que llevar cierto régimen. El grave problema es que él lo sabe, pero sus condiciones de vida no se lo permiten. Él sabe que tiene que medicarse, pero los medicamentos son caros y si no tiene para comprarlos, pues es lamentable. Él sabe que tiene que venir a sus tratamientos, pero si vive lejos, ¿cómo le va a hacer? Si no, ¿cómo va a hacer? Entonces, es un proceso de angustia, es un proceso muy duro para nosotros ver morir a población joven por estas inequidades que hay terribles en mi país, que es la inequidad geográfica, la inequidad socioeconómica y la inequidad social, y que son las principales enemigas del paciente que tiene daño renal. Porque el tratamiento está ahí,
tienen oportunidad de tratamiento, pero ¿quién le resuelve el resto de problemas de las condiciones de vida? Y de ahí de nuevo insistir que esto es un compromiso que la sociedad guatemalteca debe tener, identificar que hay un buen grupo de pacientes que están ahí y que hay, imagínense, nosotros hemos calculado que nosotros tenemos solamente de 3 enfermedades